People from at least 3 states have reported seeing a fireball. Fairbanks Geophysical Institute. It sees and photographs a mystery red glow. Phoenix, Arizona turns red. People run inside a church for shelter. ¿Alguna vez has sentido que el mundo intenta decirnos algo? En los últimos días han ocurrido cosas extrañas. Una esfera de fuego cruzó el cielo de Estados Unidos. Las casas temblaron. Al mismo tiempo, un cráneo humano de 4000 años emergió de un río y poco después el cielo de Arizona se tiñó de rojo durante más de 1 hora, sin ninguna explicación. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero quienes ya han vivido lo suficiente saben, hay señales que no aparecen por casualidad. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? No cierres este video. Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver el mundo. Nadie esperaba que esa noche fuera diferente. Las familias cenaban tranquilas en Georgia, Alabama y Tennessee cuando de repente el infierno pareció caer del cielo. Un objeto ardiente, más luminoso que 1000 soles combinados, rasgó la atmósfera con tanta fuerza que las ventanas estallaron. Las alarmas de los autos aullaron en pánico y la tierra vibró como si algo antiguo acabara de despertar. 7 estados completos fueron testigos. Miles de personas quedaron paralizadas. Un hombre describió la escena con voz quebrada. Era como si Dios hubiera arrojado una antorcha encendida directamente sobre nosotros. Los científicos de NASA corrieron a explicarlo. Un meteorito denso con trayectoria inusual. Pero aquí está el problema. Ningún radar lo detectó. Ningún satélite lo vio venir. En plena era de vigilancia espacial total, este objeto apareció de la nada. Cuando los expertos admiten no sabemos de dónde salió, algo mucho más profundo está sucediendo. Para aquellos que conocen las Escrituras, esto no es novedad. El Apocalipsis lo describió hace 2000 años. Entonces el tercer ángel hizo sonar su trompeta y del firmamento descendió una estrella gigante ardiendo como una tea. Apocalipsis 8:10. ¿Sabes qué más es inquietante? El nombre científico de este meteoro, Swan 2526. El cisne, símbolo milenario de pureza y divinidad. Pero este cisne no vino en paz, vino envuelto en llamas destructoras. ¿Es acaso el cielo gritándonos que la pureza divina está a punto de confrontar la podredumbre humana? A lo largo de toda la historia bíblica, cuando Dios envía fuego del cielo, nunca es accidental. Sodoma fue reducida a cenizas. Elías invocó las llamas en el Monte Carmelo para separar lo verdadero de lo falso. Cada vez, el fuego celestial ha sido un ultimátum. Arrepiéntanse o enfrenten las consecuencias. NASA analizó trayectorias y composición química. Los fieles vieron el dedo de Dios escribiendo en el firmamento. Entre datos y profecía hay una verdad que corta como espada. El cielo no está callado, está rugiendo. Las alarmas celestiales están sonando antes de que suene la trompeta definitiva. Este meteoro no fue casualidad cósmica, fue un aviso escrito con fuego, proclamando que el Rey del universo está preparando su regreso. Y cuando las llamas se apagaron y la oscuridad volvió, un silencio pesado cubrió la tierra. Pero bajo ese silencio, algo más comenzaba a moverse, no en las alturas, sino en las profundidades, donde secretos milenarios esperaban ser revelados. Mientras el cielo ardía con advertencias celestiales, algo extraordinario sucedía bajo nuestros pies. En las tranquilas orillas del río Whitewater, Indiana, después de semanas de tormentas brutales, las aguas furiosas desgarraron capas de tierra que habían permanecido intactas durante milenios. Y entonces, lo imposible salió a la luz. Un cráneo humano, pero no cualquier cráneo, uno de 4200 años de antigüedad. Los arqueólogos quedaron boquiabiertos. Las pruebas de carbono confirmaron lo impensable.
Este cráneo es más antiguo que las pirámides egipcias, más antiguo que cualquier civilización documentada en América. Debería pertenecer a algún pueblo nativo primitivo, ¿verdad? Error. Aquí viene lo que te va a dejar helado. El análisis mineral del hueso reveló trazas químicas que solo existen en los desiertos del Medio Oriente. ¿Cómo diablos llegó alguien del otro lado del mundo al corazón de América hace más de 4 milenios, cuando se supone que era imposible? Anomalía genética, contacto ancestral perdido. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Civilizaciones olvidadas conectadas antes del tiempo registrado. Los científicos no tienen respuestas, solo silencio incómodo. Pero para quienes leen las profecías con ojos abiertos, el significado es cristalino. Y el mar entregará a los muertos que guarda, y la muerte y el infierno devolverán a los que tienen. Apocalipsis 20:13. Este versículo no habla solo del juicio final, habla de revelación, de Dios sacando a la luz lo que estuvo oculto durante eras. Lo que fue sepultado en el olvido ahora emerge como testimonio. La tierra misma está confesando que la historia humana es mucho más vasta, más misteriosa y más interconectada de lo que nos enseñaron. Es como si el suelo tuviera memoria, como si cada inundación que arrastra sedimentos fuera un acto divino de exposición, susurrando la misma verdad. Cuando el mundo olvida a su creador, la tierra misma empieza a testificar contra él. Nada permanece oculto sin que sea manifestado. Nada está en secreto sin que salga a plena luz. Lucas 8:17. Este fragmento óseo junto al río no es arqueología, es una señal. América está temblando, vomitando secretos enterrados, y el mensaje es demoledor. La hora de la verdad ha llegado. Y mientras los ríos arrastraban los últimos vestigios de lodo, algo aún más escalofriante comenzó a suceder arriba. El cielo mismo empezó a desangrarse. Imagina despertar y mirar por tu ventana esperando ver el amanecer dorado. Pero en su lugar encuentras un cielo empapado en carmesí, como si alguien hubiera degollado al horizonte. Eso es exactamente lo que vieron millones de personas en Phoenix y Tucson. Durante más de una hora, el cielo ardió en rojo profundo. No era un atardecer, no era contaminación, no había incendios forestales cercanos ni tormentas de polvo. Las nubes literalmente parecían gotear sangre líquida. Los noticieros locales lo bautizaron como el cielo apocalíptico. Los meteorólogos intentaron calmarnos. Inversión térmica atmosférica, dijeron. Partículas de polvo refractando luz solar. Pero cuando NASA revisó las imágenes satelitales, encontró algo que los dejó mudos. Un círculo perfecto de color rojo sangre cubriendo 3 estados completos: Arizona, Nevada y Nuevo México. El patrón era demasiado geométrico, demasiado simétrico, demasiado imposible para ser explicado por polvo aleatorio. Un analista admitió off record: no tenemos ningún modelo atmosférico que pueda producir esta formación. Un residente de Tucson lo expresó mejor que cualquier científico. No parecía un fenómeno natural, parecía sangre derramada sobre el mundo. Y es que esto ya estaba escrito. El profeta Joel lo vio hace 3000 años. El sol se oscurecerá,
y la luna se teñirá de sangre antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Joel 2:31. La Biblia constantemente muestra que los cielos reflejan el estado espiritual de la humanidad. Cuando Babilonia se hundió en corrupción total, los cielos declararon juicio. Sus pecados se apilaron hasta tocar el firmamento, y Dios no olvidó ninguna de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Este cielo ensangrentado podría ser más que belleza natural. Podría ser un espejo del alma colectiva de una civilización que arde desde adentro, consumida por su propia decadencia moral. El cielo no miente, expone lo que preferimos ocultar. Mientras esa luz carmesí cubría las ciudades, parecía gritar un mensaje: la tierra está manchada y el cielo lo registra todo. Para unos fue un espectáculo hermoso que fotografiar. Para otros fue una advertencia escrita con la tinta del juicio. Para un pueblo que ha borrado a Dios de su memoria, hasta la atmósfera parece clamar venganza. Y cuando finalmente el rojo se diluyó en la mañana pálida, algo más comenzó a manifestarse. Luces extrañas moviéndose dentro de las nubes, despacio, deliberadamente, como si el cielo mismo cobrara conciencia. ¿Quieres que continúe reescribiendo todo el resto del texto con este nivel de reformulação completa e lenguaje profético impactante? Perfeito. O usuário quer que eu continue reescrevendo todo o restante do texto com o mesmo nível de reformulação profunda, linguagem profética e impactante. Vou continuar de onde parei, mantendo o tom dramático, envolvente e totalmente reformulado. Mientras el cielo sangraba sobre Arizona, algo aún más perturbador comenzó a manifestarse sobre el medio oeste americano. Durante la lluvia de meteoros perseidas, cuando miles miraban hacia arriba esperando estrellas fugaces, el cosmos decidió mostrar algo completamente diferente. Una espiral luminosa empezó a formarse, no como los meteoros que cruzan y desaparecen en segundos. Esto era diferente. Esto permanecía. Durante casi 5 minutos completos, un portal giratorio de luz azul blanca palpitó sobre Colorado, Kansas y Texas. Los videos inundaron las redes sociales. Miles de personas grabaron desde sus patios, paralizadas, viendo cómo esta formación perfectamente geométrica se expandía como si una puerta invisible se estuviera abriendo en el tejido mismo del cielo. Un testigo lo describió así: era como ver una entrada dimensional, un círculo perfecto brillando como si algo al otro lado quisiera atravesar hacia nuestro mundo. Los científicos saltaron inmediatamente con explicaciones. Escape de cohete, dijeron algunos, pluma de misil retorciéndose en la ionosfera, pero el Pentágono lo desmintió de inmediato. Ningún lanzamiento militar estaba programado, ninguna actividad espacial registrada, ninguna explicación oficial. Otros académicos sugirieron plasma ionizado de fragmentos meteóricos. Pero aquí está el problema. Los rastros de meteoros duran literalmente segundos. Esta cosa flotó, pulsó y brilló durante 5 minutos completos antes de disolverse lentamente en la nada. Cada teoría científica se derrumbaba ante la evidencia. Lo que colgaba sobre América esa noche desafiaba absolutamente todos los protocolos conocidos. Incluso los escépticos más duros quedaron sin palabras. Para aquellos familiarizados con las profecías, estas palabras resonaron inmediatamente. Entonces contemplé el cielo rasgándose y surgió un caballo blanco, montado por aquel llamado fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. A lo largo de todas las escrituras, los círculos de luz y el movimiento espiral representan la presencia y el movimiento divino. El profeta Ezequiel vio ruedas dentro de ruedas, ojos alrededor de toda su circunferencia. Ezequiel 1:16. Mecanismos celestiales vivos, arquitectura del trono de Dios. ¿Podría esta espiral sobre el medio oeste ser un eco profético? Un recordatorio visible de que las puertas del cielo están comenzando a crujir, preparándose para abrirse completamente. Pero espera, hay un lado oscuro en esto también. Algunos observadores no vieron gloria divina, vieron engaño,
La simetría perfecta de la espiral les recordó al ángel de luz que se disfraza como portador de verdad para seducir al mundo entero, según Corintios 11:14. ¿Y si no era una puerta del cielo? ¿Y si era una imitación, una señal diseñada para confundir, para preparar a la humanidad para los falsos prodigios que vendrán antes del fin? Sea cual sea su origen, divino o diabólico, el mensaje es idéntico. El tiempo se agota. Cuando el cielo se mueve así, la tierra debe responder. Cada espiral, cada sonido de trompeta, cada vibración del suelo es un ultimátum para regresar antes de que caiga el telón final. Esa noche, la luz se desvaneció, pero el silencio que quedó fue más pesado que cualquier sonido. La gente lo sintió visceralmente, en lo profundo de sus huesos. Algo había cambiado irreversiblemente entre el cielo y la tierra. Los cielos se abrieron brevemente. Pero lo que espera del otro lado de esa grieta, ¿es salvación o es el mayor engaño de la historia humana? Pronto lo sabremos. Y mientras las mentes procesaban lo imposible que acababa de ocurrir arriba, algo igualmente imposible estaba siendo descubierto abajo, bajo las aguas cristalinas de Florida. Frente a las costas paradisíacas de Florida, donde turistas nadan ignorantes sobre aguas turquesas, buzos profesionales acaban de tropezar con algo que podría reescribir completamente la historia de la civilización humana. Bajo las olas tranquilas del Golfo de México, extendiéndose por más de 2 millas completas, yace una ciudad antigua. No rocas naturales, no formaciones coralinas casuales, estructuras arquitectónicas deliberadas, muros simétricos, columnas talladas, pasajes diseñados con precisión geométrica. Lo que comenzó como un simple estudio de rutina del fondo marino se transformó en el hallazgo arqueológico más perturbador del siglo. Las pruebas de datación por carbono dejaron a los científicos literalmente temblando. Estas estructuras tienen casi 10.000 años de antigüedad. Déjame repetirlo para que entiendas la magnitud. 10.000 años. Eso significa que esta civilización existió miles de años antes de las pirámides egipcias, miles de años antes de Sumeria, miles de años antes de que existiera cualquier cultura avanzada documentada en América. El hallazgo incluye losas de piedra grabadas con símbolos de olas, embarcaciones y figuras humanas huyendo, como si hubieran dejado un registro visual de su propia destrucción. Un buzo lo describió con voz quebrada. Es como ver una ciudad congelada en el momento de su colapso. Columnas rotas, plazas sepultadas bajo coral, altares todavía de pie. Es Pompeya bajo el mar. Los académicos se apresuran a ofrecer explicaciones conservadoras. Asentamiento paleoindio sumergido por inundaciones postglaciales. Pero la geometría, las líneas rectas perfectas, los santuarios circulares, las estructuras apiladas, todo contradice esa narrativa simplista. Algunos científicos susurran en privado el nombre que la historia ha ridiculizado durante siglos: Atlántida. Ya sea mito o memoria ancestral distorsionada, el fondo oceánico frente a Florida está gritando la misma historia que la Biblia cuenta: un mundo juzgado por agua. Jesús mismo lo profetizó. Como fue en los días de Noé, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Mateo 24:37. El diluvio no fue solo furia natural descontrolada, fue juicio divino contra una generación cuya soberbia tocó los cielos y cuya corrupción infectó hasta la médula de la tierra. La humanidad construyó torres intentando alcanzar a Dios por sus propios medios, y cuando el abismo se abrió, el mundo entero se ahogó en su propia rebelión. Ahora, miles de años después, mientras buzos filman estas ruinas con cámaras robóticas, el mensaje de las piedras es profético. La arrogancia humana siempre se hunde. La simetría de estas ruinas refleja el patrón de nuestro tiempo presente. Construimos rascacielos tecnológicos y adoramos el progreso material, pero ignoramos la putrefacción espiritual bajo nuestras superficies brillantes. Las revistas científicas analizan sedimentos y placas tectónicas, pero no pueden
pueden medir los terremotos morales que agrietan el corazón humano. Así como el mundo colapsó bajo Noé, así también la civilización moderna se está erosionando bajo su propia inundación de orgullo. Génesis lo dice sin rodeos: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿No estamos exactamente ahí de nuevo? Desde escaneos submarinos hasta imágenes satelitales, el patrón permanece inquietantemente claro. Muros construidos con inteligencia, tallados con propósito y sumergidos con determinación divina. Si este descubrimiento es auténtico, la costa de Florida no solo guarda historia, guarda un sermón. Bajo el Atlántico yace un monumento a la misericordia y la ira de Dios a partes iguales. Romanos 8:22 nos recuerda: toda la creación gime a una, como con dolores de parto, hasta el momento presente. El mar gime recordando el colapso, los cielos responden con fuego, la tierra tiembla en advertencia. Quizás estas ruinas nunca debieron permanecer sepultadas. Quizás Dios está permitiendo que resurjan precisamente en esta hora para recordarnos que su paciencia, aunque vasta, tiene un límite. Como en los días de Noé, el juicio no comienza con truenos apocalípticos, comienza con susurros desde las profundidades. La pregunta no es si estas ruinas son reales. La pregunta es: ¿estamos escuchando? Y mientras las cámaras submarinas capturan cada detalle de esta ciudad perdida, algo más comienza a rugir bajo nuestros pies, no en el océano, sino en el corazón volcánico de América. Amaneció como cualquier día en el Parque Nacional Yellowstone, turistas fotografiando géiseres, familias admirando la naturaleza. Nadie esperaba lo que estaba a punto de estallar. De repente, sin previo aviso, el suelo comenzó a vibrar y entonces Old Faithful explotó con una violencia nunca antes registrada en la historia moderna. Columnas masivas de vapor hirviendo y agua a presión se dispararon 500 pies hacia el cielo, más de 3 veces su altura normal. La tierra tembló con tal intensidad que activó alarmas sísmicas en pueblos a 50 millas de distancia. Durante casi media hora, la erupción continuó, escupiendo millones de galones de agua supercalentada, mientras el planeta mismo parecía rugir de rabia. Los científicos corrieron a instalar equipos. Las lecturas sísmicas mostraron algo aterrador: magma desplazándose bajo la superficie, movimiento intenso en la caldera masiva que yace dormida bajo el parque. Aunque los oficiales intentaron calmar al público llamándolo perturbación geotérmica normal, los datos satelitales revelaron algo completamente diferente. La producción térmica de la región había aumentado 10 veces su nivel habitual. Y lo más escalofriante, nuevas fisuras comenzaron a formarse cerca de los géiseres, grietas que no existían antes. Algunos residentes locales juraron que podían sentir la tierra respirando. Otros describieron un sonido profundo, casi subaudible, vibrando constantemente bajo sus pies, como si algo gigantesco estuviera despertando. Para la mayoría fue una demostración aterradora del poder bruto de la naturaleza. Para otros se sintió como un mensaje directo desde las entrañas del planeta. Habrá terremotos en diversos lugares. Lucas 21:11. La Biblia frecuentemente describe a la tierra respondiendo al pecado humano, temblando ante la voz de Dios, estremeciéndose bajo sus órdenes. Desde el monte Sinaí hasta el Gólgota, la creación siempre ha reaccionado visceralmente a la presencia divina. Ahora, en el corazón geológico de América, la tierra parece estar gimiendo nuevamente. Para muchos creyentes, el rugido de Yellowstone no es solo geología, es profético. Toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta este momento. Romanos 8:22. El trueno del geyser es más que vapor escapando. Es el grito de la creación misma, una trompeta de advertencia. Así como los israelitas escucharon el sonido del shofar antes de que Dios descendiera sobre la montaña, así también la tierra ahora suena su alarma antes del retorno del Señor. Cada temblor se siente como un latido cardíaco planetario, un recordatorio de que el planeta mismo está vivo,
esperando, anhelando redención. Las montañas, ríos y valles parecen hacer eco de un solo mensaje: el rey está cerca. Los funcionarios pueden minimizar el peligro, pero las señales son innegables. Los cimientos mismos de la tierra se están desplazando, como si se prepararan para algo mucho mayor que una erupción volcánica, un despertar divino. Y mientras la sacudida disminuía, algo más comenzó a manifestarse a través de toda la nación. Sonidos extraños elevándose a la distancia, tonos profundos y metálicos, reverberando por el aire, viniendo de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. La tierra ha hablado a través de su rugido. Ahora el cielo responderá con su trompeta. Comenzó como un zumbido apenas perceptible sobre Ohio, un sonido metálico, vibrante, que rodaba por el aire como un cuerno profundo e interminable. Luego llegaron reportes similares desde Texas, California, Nueva York, el mismo sonido inexplicable de trompeta resonando por todo el país. Los videos inundaron internet, personas paradas en sus entradas, mirando al cielo desconcertadas, grabando un ruido que hacía vibrar ventanas, resonar en los pechos y que duraba hasta 20 minutos seguidos. Algunos lo describieron como una explosión desde el cielo. Otros lo llamaron una advertencia. Los científicos trataron desesperadamente de encontrar explicaciones. Resonancia industrial, dijeron algunos. Zumbidos sísmicos o refracción atmosférica, propusieron otros. Pero ninguna de esas explicaciones podía justificar la escala. Estados enteros escuchando el mismo tono al mismo tiempo, frecuentemente en días despejados, sin construcción ni tormentas cerca. Hasta NASA finalmente admitió con incomodidad: el origen de estos sonidos es desconocido, pero muchos en toda América sintieron que ya sabían la respuesta. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Para ellos, estos sonidos de trompeta misteriosos no eran ruido, eran un mensaje. Estos sonidos comenzaron apenas semanas después del huracán Melissa, la tormenta que destrozó el Caribe y el Golfo, dejando ciudades bajo el agua y millones de personas desplazadas. Esa misma semana, los beneficios alimentarios SNAP del gobierno estadounidense expiraron, cortando abruptamente el único recurso de ayuda para más de 42 millones de americanos. En pueblos de costa a costa, las filas en bancos de comida se extendieron por cuadras enteras. Los voluntarios susurraban las mismas palabras: estamos alimentando a más gente con menos comida. Y mientras el hambre se extendía por la nación, el cielo mismo comenzó a hablar. Podría ser coincidencia o conexión. Cuando tormentas rugen y los pobres se mueren de hambre, cuando los ricos construyen muros más altos y la tierra misma empieza a temblar, algo más profundo está sucediendo. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. El huracán Melissa fue bautizado como la bestia del Atlántico. Arrancó a través de Jamaica, Cuba y el sur de Estados Unidos con vientos de 186 km/h, ahogando pueblos enteros bajo metros de agua. Ahora, justo cuando las aguas retroceden, América enfrenta otra tormenta, una silenciosa de escasez y desesperación. El trueno del huracán se ha desvanecido, pero la trompeta en el cielo porta el mismo tono, un llamado al arrepentimiento. Es como si la creación misma estuviera clamando, haciendo eco de las palabras de Pablo. Toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta este momento. Romanos 8:22. Quizás estos sonidos no están diseñados para aterrorizar, sino para despertar. Como una orquesta afinándose antes de la gran presentación, la tierra parece estar ensayando para la trompeta final, aquella descrita en Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El timing es demasiado perfecto para ignorarlo.
tormentas arrasan, la comida se agota y ahora los cielos cantan. Es como si Dios estuviera permitiendo que la nación escuche el sonido de su propio desmoronamiento. Una nación construida sobre comodidad y exceso, ahora temblando bajo el peso de su propio orgullo. Estos sonidos no solo están en el aire, están en el espíritu. Vibran en el alma como una pregunta. ¿Estás listo? Cada generación ha escuchado advertencias, pero ahora las señales se están multiplicando. Los huracanes son más fuertes, los ríos corren rojos, los cielos se tiñen de carmesí, las bóvedas alguna vez llenas de grano están vacías, y sobre todo esto, la trompeta resuena, no para destruir, sino para despertar. Es el sonido que conecta cielo y tierra, el ensayo final antes de que caiga el telón del tiempo. Así que cuando el próximo zumbido ruede por tu ciudad, no solo escuches con tus oídos, escucha con tu corazón. Ya sean ecos de maquinaria o murmullos de ángeles, una verdad permanece. La trompeta ha sonado y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Desde la primera página de las Escrituras hasta la última, la misma melodía atraviesa toda la historia. La creación gimiendo y Dios respondiendo. Los cielos declaran su gloria, la tierra tiembla ante su palabra y la humanidad permanece atrapada entre misericordia y juicio. Hemos visto fuego caer del cosmos, huesos emerger del suelo, mares rugir como si recordaran el diluvio. Pero incluso ahora el mensaje no es ira, es invitación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dunamis Pedro 3:9. Las señales que llenan nuestros cielos y sacuden nuestros cimientos no son coincidencias, son recordatorios, ecos de un pacto ancestral, llamando al mundo de vuelta a su creador. En cada montaña que tiembla, en cada tormenta que desgarra la noche, en cada hambruna y cada sonido de trompeta, la misma verdad resuena. El Rey está viniendo. Los profetas vieron este día hace milenios. Isaías escribió que la tierra tambaleará como un borracho, que las naciones tropezarán en confusión y que solo quienes se refugien en el Señor permanecerán seguros. Isaías 24, 19, 21. Joel previó fuego y columnas de humo, el oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre antes del día grande y terrible del Señor. Y Zacarías habló de un tiempo cuando los pies del Señor tocarían nuevamente el monte de los olivos, partiéndolo en dos mientras el mundo tiembla ante su regreso. Incluso Jesús mismo describió estos tiempos con claridad demoledora. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas. Lucas 21:25. Esas señales ahora son nuestros titulares. Bolas de fuego atraviesan estados, ríos devuelven huesos antiguos, tormentas rugen más fuerte que nunca antes, y filas de comida se extienden por una tierra que alguna vez rebosaba abundancia. La misma América que envió pan a las naciones, ahora tiene hambre. Hambre tanto de comida como de verdad. Amós 8:11 advirtió sobre tal día: enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La trompeta suena sobre nosotros, pero muy pocos escuchan. Pablo dijo: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Pero muchos permanecen adormecidos, arrullados por comodidad y distracción. Escrollamos, compramos, construimos, mientras el cielo grita a través de las tormentas. Esto no es meramente el fin de una era, es la revelación de lo eterno. Cada imperio anterior ha caído de la misma manera: Roma, Babilonia, Egipto. No porque Dios dejara de hablar, sino porque los hombres dejaron de escuchar. Apocalipsis 18:4 todavía clama: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. La pregunta ya no es si Cristo vendrá, sino cuándo, y más urgentemente, ¿estamos listos? Porque cuando regrese no será en secreto ni en silencio.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Cada profecía conduce a este momento, la trompeta final. Cuando suene, toda decepción terminará, toda máscara caerá, y cada corazón será revelado. Los orgullosos temblarán, los humildes se regocijarán, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. La creación que gime hoy será renovada mañana. El suelo mismo que se sacude bajo nosotros algún día estará quieto bajo sus pies. El libro de Apocalipsis no cierra con miedo, sino con esperanza. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Así que ahora el grito sale una vez más, a través del fuego, a través de la inundación, a través del hambre y a través del zumbido de la trompeta celestial. Prepárate, arrepiéntete mientras la misericordia todavía habla, porque pronto los cielos que arden se abrirán con luz, y aquel que hemos esperado aparecerá, y cuando venga no habrá dudas, no habrá retrasos, no habrá debates. La era de las preguntas terminará, y la voz de la eternidad comenzará. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Desde el fuego en el cielo hasta los huesos en el río, desde las ruinas hundidas hasta la tierra rugiente, cada elemento ha cantado la misma verdad. La creación está clamando y el cielo está respondiendo. El mundo está temblando, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque está acercándose. Ahora resuena el llamado final: no huyas, regresa, no temas, sigue, porque el Rey viene y su reino nunca caerá. Si este mensaje abrió tus ojos, no te quedes en silencio. Dale like, comparte y suscríbete antes de que aparezca la próxima señal. Epílogo: los secretos bajo Washington. Hay descubrimientos que ocurren lejos de las miradas apocalípticas, pero que igualmente desafían todo lo que creemos saber. Joe Rogan lo expresó perfectamente. Washington es uno de esos lugares que se siente como si estuviera escondiendo algo justo fuera de la vista. Ya sean los bosques, las montañas o las aguas, hay un misterio aquí imposible de ignorar. Recientemente, ese misterio se ha profundizado dramáticamente. La niebla que no es niebla Washington siempre ha conocido la niebla debido a su clima único. Pero eventos recientes han presentado algo diferente. Una niebla densa, antinatural, que persiste más tiempo del normal y que en algunos casos viene acompañada de olores extraños o sabor metálico en el aire. Reportes de malestar respiratorio y visibilidad reducida han levantado preguntas inquietantes. ¿Son estos eventos puramente naturales o están vinculados a actividad humana? Mientras expertos investigan, muchos residentes conectan estos fenómenos con un patrón más amplio de eventos extraños, luces inexplicables y sonidos en el cielo reportados en otras partes del país. Ya sea natural o artificial, esta niebla misteriosa sirve como recordatorio de cuánto permanece desconocido sobre nuestro entorno. El sistema volcánico, oculto bajo la superficie de Washington, se ha descubierto una red volcánica masiva que ha despertado intriga y preocupación científica. Usando tecnología sísmica de vanguardia, investigadores encontraron evidencia de cámaras de magma interconectadas extendiéndose a través de la cordillera de las Cascadas. Este sistema oculto forma lo que expertos han llamado una autopista de magma. Esta red interconectada desafía teorías existentes sobre comportamiento volcánico en el Pacífico Noroeste. Durante una discusión reciente, Joe Rogan expresó asombro. La idea de que hay autopistas ocultas de roca fundida bajo nosotros es alucinante. Es como descubrir una supercarretera subterránea que nunca supimos que existía. Bajo las aguas de Puget Sound se ha hecho un descubrimiento increíble. Bosques antiguos sumergidos durante miles de años. Tocones de árboles notablemente intactos ofrecen una ventana fascinante a una era cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Los expertos sugieren que estos bosques fueron sepultados bajo las olas debido a un terremoto masivo y la subsecuencia del terreno, ambos típicos en el paisaje geológicamente activo de Washington.
La madera bien preservada contiene información vital sobre el clima pasado y el ecosistema. El análisis indica un ambiente más frío y húmedo, apoyando teorías de cambios climáticos significativos. Reflexionando sobre este hallazgo, Joe Rogan notó acertadamente: es como un portal al pasado. Estos árboles estaban vivos cuando los mamuts lanudos vagaban. ¿Quién sabe qué otros misterios antiguos yacen ocultos bajo las olas? Y finalmente, una nueva especie de salamandra ha sido descubierta en Washington. ¿Todo el mundo está viendo lo que está pasando? ¿O solo los que tienen ojos para ver? El tiempo se acaba, las señales se multiplican y la trompeta final está a punto de sonar. ¿Estarás listo cuando el cielo se abra completamente? Una advertencia directa, lanzada frente a las cámaras por Donald Trump, una que, curiosamente, pasó desapercibida para la mayoría. Sientes cómo el mundo entero tiembla, desde las profundidades marinas de Florida, donde el lecho oceánico se desploma, hasta los cielos encendidos sobre Texas. Una serie de señales enigmáticas se desvela ante nuestra mirada atónita. Los científicos, por más que intentan, no encuentran respuestas convincentes. Estamos viendo cómo la Tierra traga casas enteras, cómo el metano brota de las profundidades del océano, figuras celestiales resplandecen entre las nubes y esferas desconocidas atraviesan la noche. Y justo en este mismo instante, líderes políticos pronuncian frases que suenan menos a declaraciones de gobierno y más a ecos de una antigua profecía. ¿Es pura casualidad o estamos presenciando la confluencia exacta de eventos predichos en las Escrituras? Jesús, en Lucas 21, nos alertó que los mares rugirían y las naciones se estremecerían antes de su regreso. ¿Estamos acaso viviendo ya esas palabras? Quédate con nosotros y, por favor, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte, porque la próxima señal podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. En el epicentro global de la diplomacia, la 80ª Asamblea General reunió a los titanes del mundo en Nueva York. Embajadores, primeros ministros, incluso reyes. Todos estaban listos para escuchar los temas de siempre: economía global, el incierto futuro del clima, disputas fronterizas. Pero lo que resonó desde el podio, lejos de ser lo esperado, dejó atónita a la sala y sus ecos trascendieron con creces la esfera política. Con una voz que parecía cargada de un peso inusual, el presidente de los Estados Unidos pronunció una frase que atravesó el velo del lenguaje diplomático para adentrarse en la cruda realidad espiritual. Sus países se van al infierno. Al principio, muchos lo descartaron como mera retórica incendiaria. Quizás, pensaron, era otra de esas salidas directas de un político impulsivo, famoso por romper moldes. Pero el escenario lo cambió todo. Esto no era un mitin de campaña, no era una entrevista informal, era el estrado político más vigilado del planeta, donde cada palabra se graba y se disecciona hasta el más mínimo detalle. Frente a la mirada de todas las naciones, el líder de la potencia mundial más grande no solo entregó una crítica política, sino un auténtico veredicto. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque a lo largo de la historia, Dios ha optado por voces inesperadas para hacer sonar su alarma. Primera de Corintios 1:27 nos lo recuerda. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Un burro reprendió a Balaam. Reyes paganos en Babilonia recibieron sueños que movieron imperios. Pescadores rudos sacudieron los cimientos de Roma con su testimonio. Una y otra vez, el Señor ha levantado heraldos improbables para anunciar sus propósitos. ¿Será posible que un presidente moderno, con sus fallas, su temperamento y su estilo sin pulir, esté siendo utilizado de la misma manera? Las palabras por sí solas resonaban con un peso espiritual innegable. Meses antes, en Ohio, el presidente ya había advertido que el rumbo de América terminaría en el infierno. Los analistas se rieron, catalogándolo como su acostumbrada franqueza política.
Sin embargo, para 2025, la misma palabra, infierno, había sido pronunciada por él en 4 discursos importantes distintos. La repetición, amigos, transforma la retórica en una advertencia. Ya no es un simple desliz verbal, es un patrón, un mensaje entregado una y otra vez. Y la sincronía no podría ser más impactante. Justo cuando estas palabras eran pronunciadas, las Naciones Unidas votaron para dividir la tierra de Israel, reconociendo la condición de Estado palestino. Joel 3:2 nos habla con una claridad escalofriante. Reuniré a todas las naciones, han repartido mi tierra. Profecía y política chocaron de frente en la misma semana. Las naciones desmembraban la herencia de Dios, mientras un líder mundial proclamaba juicio eterno desde un podio. Daniel 9:27 también menciona un pacto confirmado entre muchos, vinculado al culto del templo y a una futura traición. Los acuerdos de Abraham, alguna vez vistos como mera estrategia diplomática, ahora se están fortaleciendo y expandiendo, resonando con el lenguaje de la profecía misma. Lo que hoy parece ser simple política en los periódicos, bien podría ser el acto inicial de un guión mucho más grande, escrito hace milenios. Este momento no trata solo de la política de Estados Unidos. Trata de un mundo que tiembla bajo el peso de la profecía, las palabras ardientes de un presidente, un Israel dividido, un pacto fortalecido. No son titulares aislados, son campanas de alarma resonando a través de la historia. Y si el escenario político se ha convertido en un púlpito, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Qué podría venir después? Quédate con nosotros, porque las señales que se despliegan en los mares de Florida podrían ser aún más asombrosas. En el condado de Volusia, Florida, los residentes observaron con pavor cómo casas enteras se deslizaban hacia el mar, sus cimientos devorados por olas que ya no encontraban tierra firme. La erosión costera siempre ha sido un peligro en esta región, pero lo que los científicos hallaron bajo la superficie resultó infinitamente más alarmante. Esto no era una erosión común, era la clara evidencia de un lecho marino que se deshacía, una catástrofe oculta que se desarrollaba en tiempo real. Buques de investigación que exploraban el estrecho de Florida detectaron enormes depresiones abriéndose en el fondo del océano. Algunos de estos sumideros eran más anchos que manzanas de ciudad y más profundos que edificios de 30 pisos. Alrededor de los bordes de estos agujeros, penachos de sustancias químicas ascendían hacia la superficie, brillando tenuemente bajo las luces artificiales de los exploradores robóticos. El fondo oceánico no solo se estaba erosionando, se estaba colapsando. Aún más inquietantes eran las erupciones de gas. Instrumentos registraron bolsas de metano ventilando desde las profundidades, burbujeando violentamente a través de la columna de agua. El metano no solo es inflamable, cuando se libera en grandes cantidades, desestabiliza el propio lecho marino. Algunos investigadores advirtieron que si estos sumideros están interconectados, todo el lecho marino frente a la costa de Florida podría estar moviéndose como un sistema masivo único. Una sola ruptura podría desencadenar colapsos en cascada,
liberando fuerzas explosivas que empequeñecerían cualquier cosa vista en la historia moderna. Para muchos, esto es simplemente otro capítulo en la narrativa del cambio climático y las costas inestables. Pero cuando se observa con la perspectiva de las Escrituras, las imágenes del lecho marino de Florida adquieren un peso profético innegable. Lucas 21:25 advierte: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y la agitación del mar. ¿Qué podría encajar mejor con esa descripción que el mismísimo fondo del océano desintegrándose, creando rugidos que sacuden naciones y olas capaces de borrar ciudades enteras? El mar, que alguna vez fue fuente de vida y sustento, se convierte aquí en una fuerza de terror y juicio. Su voz no es apacible, gime con el colapso, tragándose tierra, consumiendo hogares y presagiando desastres aún no vistos. Si la tierra bajo el océano ya no es confiable, entonces la estabilidad que imaginamos en la creación misma es puesta en entredicho. El rugido del mar no es solo una frase meteorológica, es el sonido de un mundo que se desmorona, haciendo eco de las palabras de Cristo. El lecho marino colapsado de Florida es más que geología. Es una señal grabada en la creación, una advertencia de que la hora del estremecimiento ya ha comenzado. Durante décadas, las costas de Florida han sido sinónimo de arrecifes de coral, playas de arena blanca y olas interminables. Sin embargo, bajo esas mismas aguas, los investigadores han tropezado con algo que desafía tanto a la ciencia como a la fe. Escaneos de sonar avanzados, realizados cerca de la bahía de Apalache, revelaron formas demasiado precisas para ser descartadas como formaciones naturales. Lo que al principio parecían cantos rodados dispersos, poco a poco se resolvieron en patrones deliberados. Líneas, muros e incluso cimientos circulares grabados en el lecho marino. Cuando buzos y exploradores robóticos investigaron más a fondo, la evidencia se volvió innegable. Bloques de piedra apilados, piedra caliza con marcas de herramientas y fragmentos de cerámica fusionados con coral contaban la historia de una civilización largamente olvidada. Las pruebas de carbono del sedimento circundante sugirieron que estas ruinas tenían más de 10.000 años, anteriores a Stonehenge, incluso más antiguas que las pirámides de Egipto. Esto no era obra del azar. Era la impronta de un pueblo que alguna vez prosperó, donde ahora reina el océano. Algunos arqueólogos sugieren cautelosamente que estas ruinas podrían pertenecer a culturas paleoindias engullidas cuando los niveles del mar subieron tras la última edad de hielo. Otros, sin embargo, susurran una palabra tanto mítica como inquietante: Atlántida. La antigua historia de Platón sobre una ciudad consumida por el mar en una sola noche ha sido largamente descartada como leyenda. Sin embargo, aquí, frente a la costa de América, yacen estructuras que hacen eco de la misma historia. Pero más allá del mito, la profecía ofrece otro marco de interpretación. Jesús dijo en Mateo 24:37, «Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». El diluvio de Noé no fue simplemente un desastre natural, fue un juicio sobre un mundo sumido en la corrupción. Sociedades enteras desaparecieron bajo las aguas crecientes porque la violencia y el pecado habían llenado la tierra. ¿Podrían estas ruinas bajo Florida ser testigos silenciosos de esa verdad? ¿Podrían ser vestigios de una era destruida por un juicio divino, ahora desenterrados como un recordatorio de lo que está por venir? Los paralelos son aleccionadores. Así como las civilizaciones antiguas ignoraron las advertencias hasta que el diluvio llegó repentinamente, así también la sociedad moderna vive como si los mares fueran estables, la tierra inquebrantable y el tiempo infinito. Sin embargo, el océano guarda su testimonio. Ha tragado ciudades antes, ha conservado ruinas como para advertirnos. La historia se repite.
Lo que una vez fue ahogado puede servir como un espejo de lo que está destinado a suceder de nuevo. Estas ruinas hablan a través de los siglos. Son no solo evidencia del ingenio humano, sino también de la fragilidad humana. Nos recuerdan que ningún reino, ninguna cultura, ningún imperio, por avanzado que sea, puede subsistir cuando la corrupción invita al juicio. El océano no solo ha enterrado su memoria, ha salvaguardado su advertencia. En esta era, mientras el lecho marino de Florida tiembla y extrañas señales aparecen en los cielos, el redescubrimiento de antiguas ruinas se siente menos como arqueología y más como profecía resurgiendo. Son testimonios de piedra que declaran que las palabras de Jesús siguen siendo ciertas. Como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Si este mensaje te conmueve, tómate un momento para darle me gusta, comentar y suscribirte. Así, juntos podremos permanecer atentos a las señales de nuestro tiempo. Y mientras los mares gemían bajo Florida, los cielos, arriba, parecían unirse al coro de advertencias. De todas las comunidades del estado llovían informes, describiendo una imagen demasiado radiante para ignorarla. A medida que el sol se hundía detrás de nubes carmesí, una forma empezó a tomar contorno en la bóveda celeste. Alas extendidas, un cuerpo que brillaba tenuemente y un rostro vuelto hacia la tierra. Algunos testigos lo describieron como si fuego y nube se hubieran entrelazado, esculpiendo la silueta inconfundible de un ángel. Para aquellos reunidos en vigilias de oración por toda la región, el momento era imposible de descartar. Horas de intercesión se habían elevado por un avivamiento en las iglesias de Florida. Y entonces, en medio de esos ruegos, el cielo mismo pareció responder. Fotografías y videos temblorosos inundaron las redes sociales, capturando la silueta que se alzaba majestuosamente contra el telón de fondo del día que se desvanecía. Los escépticos lo calificaron de un truco de luz, pero muchos de los que se encontraban bajo su resplandor testificaron que el aire mismo se sentía cargado, denso con una presencia. La Escritura habla a menudo de apariciones angélicas en momentos cruciales de la historia. Desde los campos de Belén, donde los pastores escucharon la noticia del nacimiento de Cristo, hasta el huerto de Getsemaní, donde un ángel fortaleció al Señor en su agonía, estos mensajeros aparecen cuando la voz del cielo debe ser escuchada. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. ¿Podría ser esta visión en Florida otro recordatorio de que el cielo todavía camina entre los hombres, guardando, advirtiendo y fortaleciendo a los fieles en días de estremecimiento? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Texas, los informes describieron una visión de otra índole. Un círculo de sombra, un anillo negro, se formó en lo alto del cielo, recortándose nítidamente contra las nubes. Dentro de ese círculo brillaba una cruz de luz radiante, suspendida inmóvil como por manos invisibles. Testigos oculares describieron un silencio que se apoderó de los barrios mientras la gente salía de sus hogares, señalando hacia arriba con asombro. Algunos se arrodillaron a rezar. Otros lloraron abiertamente, sobrecogidos por la visión. Para los creyentes, el significado fue inmediato. La cruz siempre ha sido el signo central de esperanza y redención. Verla ardiendo contra los cielos en un tiempo de tormentas, de agitación política y de decadencia espiritual, se sintió como algo más que una coincidencia.
se sintió como una proclamación. Apocalipsis 14:6 habla de un ángel volando en medio del cielo, proclamando el evangelio eterno a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Podría la cruz brillante dentro de un círculo oscurecido ser un preámbulo de ese momento? ¿Un atisbo del llamado urgente del cielo a arrepentirse y regresar? Los escépticos ofrecieron explicaciones naturales, formaciones de nubes inusuales, refracciones atmosféricas, incluso reflejos de luces de la ciudad contra nubes bajas. Pero incluso los meteorólogos admitieron que la precisión era extraordinaria. Un círculo perfecto, una cruz iluminada en su centro y una sincronización que se alineaba con la creciente agitación en la nación. El clima puede moldear las nubes, pero rara vez organiza símbolos con tal claridad. Desde la forma angélica de Florida hasta la cruz radiante de Texas, los cielos sobre América parecen estar escribiendo sus propios mensajes. Sea que uno vea coincidencia o profecía, las imágenes no pueden borrarse de la memoria. Permanecen en el corazón como un susurro. El cielo está cerca y las señales ya no están ocultas solo en las escrituras, están escritas en el mismo aire que nos rodea. Como si las visiones angélicas no fueran ya suficientes, los cielos sobre América comenzaron a revelar misterios aún más extraños. Esferas de luz, orbes que se movían con una inteligencia palpable y objetos que desafiaban cualquier explicación conocida. Los informes surgieron de los vastos desiertos de Nevada, de las silenciosas llanuras de Montana e incluso de las granjas rurales de Ohio. Agricultores, pilotos y familias por igual describían el mismo fenómeno. Esferas radiantes de luz que aparecían sin previo aviso, pulsando con un ritmo propio, zigzagueando por el cielo nocturno y luego deteniéndose en un silencio absoluto. A diferencia de los meteoros que surcan el horizonte o las aeronaves con rutas predecibles, estos orbes parecían actuar con una intención deliberada. Algunos se organizaban en triángulos perfectos, manteniendo su forma como si estuvieran coreografiados. Otros giraban juntos en un círculo antes de dispersarse, solo para reaparecer segundos después en otra formación. Un ganadero en Montana filmó 3 esferas alineándose sobre su tierra antes de que giraran lentamente como ruedas de fuego. En Nevada, una familia grabó un único orbe brillante que flotaba bajo sobre el desierto, iluminando la arena debajo con un resplandor que rivalizaba con la luz de la luna. Los científicos ofrecieron explicaciones: anomalías de plasma, globos meteorológicos o drones militares realizando pruebas clasificadas. Sin embargo, cada teoría se quedaba corta. Los globos meteorológicos no se mueven en patrones sincronizados. El plasma no flota en quietud durante minutos y los drones no desaparecen y reaparecen en silencio a través de vastas distancias en cuestión de segundos. La evidencia, tanto visual como personal, empujó a muchos más allá del escepticismo. Para los creyentes, el debate se volvió urgente. Algunos vieron estas luces como mensajeros angélicos, atisbos modernos de la hueste celestial descrita en 2 Reyes 6, cuando los ojos de los siervos de Eliseo se abrieron para ver caballos y carros de fuego que los rodeaban. ¿Podrían ser estos guardianes revelándose en un mundo que se oscurece cada día más? Otros, sin embargo, advirtieron de una posibilidad mucho más grave. La Escritura nos alerta que en los días finales surgirán maravillas engañosas para extraviar incluso a los fieles. 2 Tesalonicenses 2:9 advierte sobre la venida del impío, uno con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13 describe milagros falsos usados para engañar a las naciones. No toda luz en el cielo es santa, no toda maravilla es un mensaje de esperanza. Satanás mismo, nos recuerda Pablo, puede aparecer como un ángel de luz.
La división es clara. Para algunos, estas esferas de luz traen consuelo. Para otros, señalan el ascenso del engaño destinado a distraer a la humanidad del verdadero regreso de Cristo. Sean celestiales o falsificadas, exigen discernimiento. Las señales en el cielo no son la salvación. Son recordatorios de que la batalla entre la verdad y la falsedad se está intensificando. Lo que más inquieta no son simplemente las luces en sí, sino su momento. Aparecen en la misma época que las visiones angélicas, extraños sonidos de trompetas, mares rugiendo y naciones dividiendo a Israel. Tomadas por separado, podrían ser descartadas. Juntas, forman un patrón demasiado preciso para ignorarlo. Los cielos están vivos con mensajes, algunos verdaderos, otros falsos. El desafío para nosotros es discernir qué voz estamos siguiendo. ¿Nos dejaremos cautivar por luces que deslumbran? ¿O nos anclaremos en la palabra inmutable que nunca engaña? Si estas revelaciones conmueven tu corazón, recuerda darle me gusta a este video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para que podamos observar juntos las señales. A lo largo y ancho de América, mañanas comunes y noches tranquilas se han visto interrumpidas por sonidos que nadie puede explicar. En Ohio, los residentes salieron a sus patios mientras las ventanas vibraban con profundas explosiones metálicas que resonaban desde el cielo. No eran los secos estruendos de un trueno. Eran tonos largos y monótonos, inquietantes, reverberantes e inequívocamente deliberados. Videos subidos a la red capturaron la resonancia escalofriante, haciendo eco como el llamado de una trompeta invisible. Texas contó una historia similar. Familias se reunieron afuera a altas horas de la noche, mirando hacia arriba mientras un sonido grave se extendía por sus barrios. Un padre lo describió con palabras temblorosas. No era un trueno, era una trompeta llamando. Podía sentirlo en el pecho. En California, distritos enteros informaron lo que llamaron trompetas orquestales, que hacían temblar los cielos, a pesar de que no había nubes de tormenta presentes. Las redes sociales se llenaron de grabaciones y la misma frase se repetía en los comentarios. Nunca había escuchado algo así. Los científicos intentaron explicar estos fenómenos. Algunos los etiquetaron como terremotos del cielo, causados por cambios en la presión atmosférica. Otros especularon sobre vibraciones transportadas a largas distancias desde fuentes industriales o movimientos geológicos demasiado sutiles para registrarse como terremotos. Sin embargo, cada teoría parecía inadecuada. Los sonidos ocurrían en diferentes estados, en diferentes momentos, sin condiciones compartidas. No eran ruido caótico, sino tonos estructurados que ascendían, descendían y persistían con una precisión asombrosa. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato. La Escritura habla a menudo de trompetas anunciando intervención divina. En el monte Sinaí, el pueblo tembló mientras la montaña se sacudía con truenos y el estallido de una trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo declara: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Apocalipsis describe 7 trompetas, cada una anunciando juicios que sacuden tanto la tierra como el cielo. ¿Podría la explosión que resuena en América ser un anticipo de esas advertencias? Romanos 8:22 nos recuerda: «Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra gime con sumideros, los mares rugen con colapso, los cielos mismos parecen clamar con tonos de trompeta». Cada elemento de la creación parece unirse en un coro de alarma, sonando un mensaje que la humanidad no puede ignorar. Para los escépticos, los sonidos siguen siendo un misterio. Para los científicos, son anomalías que deben estudiarse.
pero para quienes los leen a través de la lente de la profecía, son recordatorios de que el tiempo es corto y que la voz del cielo no será silenciada. La pregunta no es si las trompetas son naturales o sobrenaturales. La pregunta es, ¿por qué están sonando ahora, en esta precisa temporada de agitación global? Los cielos ya no están en silencio. Sus tonos reverberan a través de campos, ciudades y costas, como si el cielo mismo estuviera llamando a la humanidad a la atención. Si estos son ensayos, entonces la trompeta final no puede estar muy lejos. Quédate con nosotros porque las próximas señales que surgen en el corazón de América pueden ser aún más inquietantes que los estruendos que resuenan sobre nuestras cabezas. Mientras las tormentas rugen más allá de las costas, otro tipo de temblor se despliega en el corazón mismo de la nación. No se mide por la velocidad del viento o las ondas sísmicas, sino por el derrumbe de los valores, la erosión de la unidad y el cansancio grabado en los rostros de la gente. El estremecimiento que antes pertenecía a la tierra, ahora parece resonar en hogares, escuelas y comunidades. Las familias se desmoronan bajo el peso de la distracción y la desconfianza. Las generaciones ya no hablan el mismo lenguaje de la verdad. Los padres persiguen la supervivencia mientras los hijos crecen en un desierto digital de confusión, buscando voces que prometen significado, pero que solo entregan vacío. La soledad se extiende silenciosamente, no como una tragedia en las noticias, sino como una sombra que se posa sobre millones de corazones cada noche. Las calles mismas reflejan la tensión, negocios que cierran, ánimos que se caldean y vecindarios divididos más por el miedo que por las vallas. La economía tiembla bajo una presión invisible. Fortunas aparecen de la noche a la mañana y se desvanecen antes del amanecer. La deuda sube como aguas de inundación mientras el contentamiento se hunde. La gente trabaja más horas, pero se siente más pobre de espíritu. La conveniencia ha reemplazado la conexión y el placer a menudo ocupa el lugar donde alguna vez habitó la paz. La fe también se ha vuelto frágil. Santuarios que antes resonaban con oración, ahora resuenan con silencio o con un ruido que entretiene pero no transforma. La verdad se ha vuelto negociable, moldeada para adaptarse al estado de ánimo del momento. Lo que antes era vergonzoso se celebra. Lo que antes era sagrado se burla. Muchos todavía pronuncian el nombre de Dios, pero pocos escuchan su voz. Como advierte el libro de Isaías, la tierra está de duelo y se marchita, el mundo languidece y se consume. Romanos 8:22 habla de la creación que gime, pero hoy ese gemido se puede escuchar en el alma humana. Es el suspiro de agotamiento de aquellos que han ganado el mundo, pero han perdido su descanso. Es el lamento de una cultura que ha cambiado la sabiduría por el ruido y el propósito por la distracción. El temblor no solo está bajo nuestros pies, sino dentro de nuestro espíritu. Sin embargo, incluso en medio de la decadencia, hay brasas que aún brillan. En rincones silenciosos, la gente se arrodilla una vez más en oración. Las familias redescubren la fuerza tranquila del perdón. Pequeños actos de compasión traspasan la oscuridad, como velas parpadeando en el viento. El mismo Dios que permite el temblor también invita a la renovación. Lo que se siente como un colapso puede ser, en verdad, el comienzo de un despertar. El malestar de la nación no es solo juicio, es misericordia que llama a los corazones a regresar. La pérdida de la certeza se convierte en una invitación a reconstruir sobre cimientos que no pueden ser sacudidos. Lo que ahora tiembla no es el final de la historia, sino la advertencia antes de la restauración. El corazón de un pueblo gime, anhelando una sanación que solo la verdad y la fe pueden traer. Y así como el alma humana clama por renovación, la creación misma parece hacer eco de ese mismo anhelo. La tierra, los mares y los cielos ya no guardan silencio.
Bajo las olas de Florida, el lecho marino gime bajo una presión oculta. Desde las profundidades emergen los restos de civilizaciones olvidadas, testigos de piedra de un diluvio lejano, susurrando el juicio una vez soportado. Arriba, los cielos se encienden con señales, figuras radiantes en las nubes, cruces que brillan a través de cielos oscurecidos por la tormenta y orbes de luz que se deslizan en un silencio inquietante. Tonos similares a trompetas ruedan por el aire mientras las aves pierden sus rutas de vuelo y la tierra exhala humo como si estuviera viva. Estas no son curiosidades dispersas, son alarmas convergentes, hilos tejidos en un único tapiz profético. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vemos esos ecos por todas partes, mares rugiendo, naciones temblando, la creación gimiendo bajo el peso de la anticipación. Apocalipsis 1:7 nos recuerda, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. La pregunta ante nosotros no es si estas señales son reales, sino si estamos listos. Cada toque de trompeta, cada tormenta, cada visión en los cielos apunta a la misma verdad. El tiempo es más corto de lo que pensamos y el Rey se acerca. Para los fieles, estas maravillas no son presagios de terror, sino heraldos de esperanza, un recordatorio de que la redención está en el umbral. La historia demuestra que civilizaciones enteras pueden desaparecer en un instante. Sin embargo, la profecía asegura que Dios siempre envía advertencias antes de actuar. Estos momentos no se dan para asustar, sino para despertar, para preparar los corazones para lo que está por venir. Los cielos proclaman, los mares rugen y la tierra misma gime. Juntos hablan el mismo mensaje. La hora está cerca y Él viene pronto. Si este mensaje ha conmovido tu corazón, por favor, dale me gusta a este video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que descubriremos a continuación. Gracias por acompañarnos mientras observamos, oramos y nos preparamos juntos. Con manojos de velas sin encender, sus rostros desbordantes de expectación, el aire interior se sentía denso con el incienso y la plegaria. Cuando el patriarca ortodoxo griego entra al sepulcro donde una vez yació el cuerpo de Jesús, las puertas se sellan. Durante unos minutos, un silencio casi absoluto, roto solo por el murmullo de oraciones en decenas de idiomas. Luego, en un instante que desafía toda explicación, la luz irrumpe. Las velas dentro del sepulcro se encienden sin necesidad de un fósforo. Las llamas se propagan de mecha en mecha, como impulsadas por un viento invisible. El fuego sagrado pasa de mano en mano, llenando la caverna de la iglesia con un mar de luces parpadeantes. Peregrinos se apresuran a encender sus velas. Lágrimas corren por sus rostros mientras observan el milagro desplegarse. Durante los primeros minutos, el fuego se comporta de manera diferente a una llama común. Los fieles agitan sus manos a través de él, lo tocan en sus rostros, incluso lo pasan por barbas o vestimentas sin quemarse. Luego, como por una orden, la llama se asienta en su estado natural, cálida, consumidora, pero a la vez sagrada. En minutos, miles de velas brillan intensamente y el sonido de cánticos llena las antiguas paredes. Afuera, las campanas repican y las multitudes vitorean mientras el fuego es llevado por las calles para finalmente ser transportado en avión a iglesias de todo el mundo. Para los creyentes, esto no es un mero ritual, sino un recordatorio visible de que Cristo ha resucitado y su presencia aún reposa sobre Jerusalén. Así como Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:2 a través de un arbusto que ardía sin consumirse, así también el fuego sagrado quema y, sin embargo, perdona, un signo de presencia divina. Y en Hechos 2:3, lenguas de fuego descendieron sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos del Espíritu Santo, otra llama que no destruyó, sino que empoderó. El fuego sagrado,
apareciendo año tras año, proclama al mundo que Cristo no es solo una figura histórica. Él está vivo y su espíritu todavía se mueve entre su pueblo. Cada Pascua en Jerusalén, la llama desciende como un susurro celestial, recordando a todos los que la ven. La resurrección es real y el Rey viene de nuevo. Bajo la clara luz del día, el monte de los olivos resplandecía en el domingo. Los olivos proyectaban sus sombras tortuosas sobre las rocosas laderas y las piedras doradas de Jerusalén brillaban a lo lejos. De repente, la luminosidad ordinaria fue perforada por un resplandor mucho más intenso que la luz del sol. En la cima de la colina apareció una figura vestida con una túnica del blanco más puro. La tela parecía viva, fluyendo con una luminosidad que hacía que el cielo del mediodía pareciera tenue. A su lado, un ángel imponente, con las alas extendidas hacia afuera, relucía como plata fundida. La tierra misma pareció temblar, mientras la luz se extendía, reflejándose en cada piedra y cada árbol. La túnica destellaba como si estuviera tejida de luz misma, cada pliegue brillando como fuego líquido. La presencia del ángel magnificó la escena, majestuosa, etérea y absolutamente abrumadora. Por unos instantes, el Monte de los Olivos dejó de ser una simple colina para convertirse en un escenario donde el cielo y la tierra colisionaron. La luz del sol, las piedras, las ramas de olivo, todo parecía inclinarse ante el resplandor que llenaba el aire. La Escritura ya había hablado de esta montaña antes. Hechos 1:11 registra la promesa de los ángeles, y Zacarías 14:4 añade que sus pies un día se posarán en el Monte de los Olivos y éste se partirá en dos. Los testigos cercanos jadeaban. Para ellos el momento era claro. Esto no era mito ni imaginación, sino una señal de que la promesa del regreso de Cristo se acerca. Espera un segundo. Dale me gusta. Deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. El sol brillaba alto sobre la árida ladera de Acéldama, el campo de sangre al sur de Jerusalén. La hierba seca se aferraba al suelo rocoso y las antiguas terrazas yacían en silencio, quebradas por las sombras de muros de piedra erosionados. De repente, la quietud fue hecha añicos por un resplandor de otro mundo. Elevándose lentamente sobre el campo, apareció una esfera de luz blanca, brillando como si portara la esencia misma del sol. A diferencia de un reflejo o un fuego, el orbe pulsaba rítmicamente, intensificándose y atenuándose como si tuviera vida propia. Flotaba justo por encima de la tierra, moviéndose deliberadamente a través del campo. Algunos lo describieron como si estuviera escaneando, su luz proyectándose hacia abajo en haces que trazaban los contornos del terreno. Las piedras reflejaban su resplandor, y por un breve tiempo, el campo desolado se transformó en un santuario de luminosidad. Pájaros se dispersaron en el aire e incluso los olivos parecieron vibrar bajo su paso. El orbe se detuvo en varios puntos, casi como si estuviera examinando o buscando algo oculto bajo la tierra. Luego, con un movimiento lento y solemne, comenzó a desvanecerse. El brillo disminuyó, disolviéndose en el azul del cielo hasta que no quedó nada más que el campo ordinario bañado por el sol. El lugar mismo tiene un peso profundo. Hechos 1:18-19 narra la historia de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor por 30 monedas de plata y, abrumado por la culpa, compró ese campo con su dinero de sangre, ganándose así su terrible nombre, el campo de sangre. Ver un orbe celestial aparecer en esta ubicación exacta no es una pequeña coincidencia. Su luz, inspeccionando el mismo suelo donde se selló una traición, se sintió como un recordatorio divino de que el pecado nunca se olvida. Para los creyentes, el orbe portaba un simbolismo poderoso. La luz en la Escritura a menudo representa la presencia de Dios, una fuerza que expone la oscuridad y revela cosas ocultas.
Aquí en Acéldama, la esfera luminosa pareció buscar en la tierra, recordando no solo la traición de Judas, sino la capacidad de la humanidad para rechazar al Salvador. Sin embargo, no era solo condena, era también misericordia. Muchos de los que presenciaron el orbe cayeron de rodillas, susurrando oraciones de arrepentimiento, suplicando perdón. El mensaje es inconfundible. La luz santa en Acéldama nos recuerda que examinemos nuestros corazones. Justo como Judas cayó por la traición, también se nos advierte que no repitamos su pecado. La luz nos llama a regresar, a confesar y a prepararnos. En un lugar, una vez maldecido con sangre, Dios aún puede ofrecer redención a aquellos que se arrepienten. Antes de continuar, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. La calma del mediodía en Jerusalén fue destrozada por un profundo y rodante temblor. Al principio fue una tenue vibración bajo los pies, de esas que fácilmente se confunden con el tráfico pasajero. Pero en cuestión de segundos, la tierra rugió. El suelo se sacudió violentamente. Piedras se desprendieron por estrechos callejones y la misma cúpula dorada de la roca se estremeció sobre sus antiguas cimentaciones. Fieles dentro del recinto gritaron mientras las lámparas colgantes se balanceaban y el polvo caía del techo como lluvia. El sonido era distinto a cualquier cosa ordinaria, un gemido de piedra y tierra que surgía desde las entrañas de la ciudad. Grietas aparecieron a lo largo de los pavimentos y las palomas estallaron en el cielo en una nube salvaje. Los peregrinos cayeron de rodillas, algunos sollozando, otros recitando apresuradas oraciones. Durante largos momentos, Jerusalén pareció suspendida entre la ruina y la supervivencia, el monte sagrado temblando como si recordara siglos de sangre, adoración y profecía. Luego, tan repentinamente como comenzó, el temblor se detuvo. La Escritura había hablado de un momento así. Jesús advirtió en Mateo 24:7 que habría hambres y terremotos en diversos lugares. Apocalipsis 6:12-14 describe un gran terremoto que sacude el cielo y la tierra, un preludio al juicio final. El temblor bajo la cúpula de la roca hizo eco de estas advertencias, como si la tierra misma se estuviera alineando con la profecía. El mensaje es claro. El monte del templo, durante mucho tiempo un cruce de fe y conflicto, volverá a ser el escenario del plan de Dios. El temblor de la tierra no es aleatorio, es una trompeta de advertencia de que el fin se acerca, instando a todos a prepararse. Bajo el sagrado suelo de la cúpula de la roca, unos trabajadores descendieron con cautela a un estrecho pozo descubierto durante una restauración. El aire era viciado, pesado con polvo que no había sido perturbado durante siglos. Sus linternas rasgaron la oscuridad, revelando paredes toscamente talladas y fragmentos de cerámica esparcidos por la tierra. En el extremo más lejano de la cámara, algo sorprendente emergió. Un cofre de piedra, medio enterrado y sellado con arcilla. A medida que se acercaban, un movimiento se agitó en las sombras. Una serpiente masiva, enroscada y reluciente bajo el haz de luz, se deslizó por las piedras como si custodiara el cofre mismo. Sus escamas brillaban en tonos de bronce, su lengua parpadeaba con malicia. Por un tenso momento, nadie se atrevió a respirar. Los trabajadores se quedaron inmóviles, convencidos de que estaban mirando algo que pertenecía más al mito que al mundo natural. La serpiente permaneció, con la cabeza erguida, antes de retirarse lentamente a una grieta en la pared, dejando atrás la extraña sensación de un guardián que de mala gana les permitía continuar. Dentro del cofre, bajo capas de arena y piedra, encontraron fragmentos parecidos a pergaminos cubiertos de extraños símbolos, diferentes al hebreo, griego o árabe. Las marcas se curvaban y retorcían como fuego vivo,
ilegibles pero cautivadoras, como si llevaran un mensaje no destinado a ojos comunes. La cámara parecía vibrar con una presencia, como si la historia misma contuviera el aliento. Para quienes lo vieron, la imagen de una serpiente protegiendo un manuscrito evocaba las historias más antiguas de la humanidad. En Génesis 3, la serpiente engañó a Eva, trayendo el pecado al mundo. Apocalipsis 12 y 20 nombran a Satanás como esa antigua serpiente, el dragón que lucha contra el pueblo de Dios. Sin embargo, en diversas culturas, la serpiente también ha simbolizado la curación y el renacimiento, sugiriendo que lo que yace oculto bajo la cúpula de la roca puede llevar tanto advertencia como promesa. El mensaje es contundente. La serpiente y su manuscrito custodiado pueden ser un símbolo, un recordatorio de que la batalla final entre la verdad y la falsedad se acerca. Sea una criatura real o un signo divino, el descubrimiento bajo Jerusalén susurra que ninguna pared, ningún imperio, ningún secreto puede silenciar el plan que Dios está desplegando. Jerusalén, una ciudad ya cargada de historia y profecía, se ha convertido en los últimos días en el escenario de inquietantes maravillas naturales. Nubes oscuras rodaron sobre las colinas, pesadas con polvo del desierto hasta que los cielos estallaron en lluvia. Testigos describieron gotas carmesí tiñendo las piedras, acumulándose en regueros que parecían sangre corriendo por las calles de la ciudad vieja. Los científicos señalaron minerales del desierto arrastrados por los vientos de tormenta. Sin embargo, la vista de lluvia roja fluyendo junto a antiguos muros envió escalofríos incluso a los escépticos. Poco después, violentas inundaciones surgieron por el valle de Cedrón, arrasando mercados y callejones. El agua golpeó contra los viejos escalones de piedra, arrancando árboles y esparciendo escombros como si la tierra misma estuviera gimiendo. Equipos de emergencia lucharon por contener el caos mientras los peregrinos se acurrucaban en oración, sus voces ahogadas por el rugido del agua. En las colinas cercanas estallaron llamas a medida que los incendios forestales se propagaban rápidamente a través de la maleza seca. Humo rojo se elevaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo en tonos de fuego y ceniza, mientras el sol ardía tenuemente detrás de un velo de neblina. Luego, como si la creación estuviera firmando su propio testimonio, las nubes sobre la ciudad se transformaron en la forma de una cruz. Las fotos se difundieron rápidamente. Algunos las descartaron como coincidencia, pero muchos cayeron de rodillas con asombro. Durante unos breves minutos, el cielo mismo pareció declarar que la historia de Jerusalén no había terminado. La Biblia previó tales días. Joel 2:30-31 declara: «Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor». Hechos 2:19 hace eco de lo mismo, vinculando las perturbaciones cósmicas a la cercanía del fin. La lluvia roja, las inundaciones, el fuego y las nubes en forma de cruz se alinean demasiado estrechamente con estas palabras como para ser ignoradas. El mensaje es claro. La naturaleza no es solo clima o coincidencia. Es un lienzo en el que Dios pinta advertencias para un mundo lento para escuchar. Los cielos y la tierra de Jerusalén están hablando, instando a la humanidad a despertar porque la hora está cerca. Cuando observamos todas estas señales juntas, el panorama se vuelve innegable. El fuego sagrado sigue descendiendo en el sepulcro de Cristo, llamas que arden sin causar daño. En el Monte de los Olivos, una figura deslumbrante vestida de blanco se apareció con ángeles radiantes a su lado. En Acéldama, el campo de sangre, un orbe luminoso flotó, escudriñando el suelo donde cayó Judas. La cúpula de la roca tembló bajo un terremoto repentino, mientras que bajo ella
una serpiente custodiaba un manuscrito lleno de símbolos extraños. Arriba y alrededor de Jerusalén, la lluvia roja, las inundaciones y los cielos llenos de humo testificaron que la creación misma está inquieta. Cada pieza encaja como parte de un rompecabezas profético, haciendo eco de las Escrituras y advirtiéndonos que la historia está alcanzando su clímax. Jesús mismo nos dijo que estas cosas vendrían. En Lucas 21:28, Él afirmó: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas, porque su redención se acerca». Terremotos, fuego, traición, señales en el cielo. Todas ellas son recordatorios de que para el mundo estos eventos son una advertencia. Para Israel son signos del Mesías largamente prometido. Para los cristianos son un llamado a vivir no distraídos, sino preparados, no temerosos, sino fieles. El tiempo para la vacilación ha terminado. Las piedras de Jerusalén, los cielos sobre ella y la tierra temblorosa debajo, todas están declarando el mismo mensaje. La pregunta que nos queda es simple: ¿estamos listos? No. Y para seguir conociendo descubrimientos bíblicos y explicaciones proféticas que no compartimos de forma abierta, solo busque el botón «Hacerse miembro» debajo del video. Al presionarlo, usted apoyará este trabajo y tendrá acceso a contenidos que profundizan más en cada tema revelado. ¿Qué sabemos realmente sobre la segunda venida de Jesús? Ese anhelo de su regreso. Durante siglos, cristianos de todo el mundo han culminado sus oraciones con una frase sencilla: «Ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22:20. Este deseo ha resonado en catacumbas, monasterios, avivamientos y congregaciones modernas por igual. La segunda venida de Cristo no es solo una doctrina escondida en manuales teológicos, es el latido del corazón de la esperanza cristiana. Nos asegura que la historia no es aleatoria, que la injusticia no perdurará para siempre y que Jesús, en última instancia, corregirá todas las cosas en un mundo plagado de guerras, hambrunas, pandemias, revoluciones tecnológicas y declive moral. Muchos se preguntan, ¿podría estar cerca? Si bien no podemos fijar fechas, la Escritura nos ofrece una claridad profunda sobre qué es la segunda venida, por qué es importante y cómo debemos vivir preparados. Este estudio explorará la segunda venida en profundidad, cubriendo su distinción del rapto, su cronología, su naturaleza, su propósito y cómo podemos prepararnos para ella. Primero, distingamos el rapto de la segunda venida. Una de las tareas más cruciales en escatología, el estudio de los últimos tiempos, es diferenciar el rapto de la Iglesia de la segunda venida de Cristo. Aunque están íntimamente relacionados, no son el mismo evento. El rapto. El rapto se refiere al momento en que Cristo recogerá súbitamente a su Iglesia para sí mismo. Pablo lo describe vívidamente en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Nótese este punto crucial. Los creyentes se encuentran con el Señor en el aire. Jesús aún no pone sus pies sobre la tierra. Esto concuerda con 1 Corintios 15, 51, 52, que habla de creyentes siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos. B. La segunda venida. Por contraste, la segunda venida es cuando Jesús desciende literalmente a la tierra, posando sus pies en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Zacarías 14:4. Este evento ocurre al final de la tribulación de 7 años, marcando el clímax de la historia y la inauguración del reinado de Cristo. C. Diferencias clave. En el rapto, Jesús viene por su iglesia. En la segunda venida, Jesús viene con su iglesia.
El rapto es un evento secreto y repentino. La segunda venida es un evento cósmico visible, presenciado por todas las naciones. El rapto ocurre antes de la tribulación. La segunda venida ocurre al final de la tribulación. Comprender esta distinción nos ayuda a captar la magnitud del plan de Dios. Segundo, la naturaleza de la segunda venida. La segunda venida será radicalmente distinta de la primera llegada de Cristo en Belén. A. La humildad de la primera venida. Zacarías 9 profetizó su humilde llegada. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Jesús entró en Jerusalén con mansedumbre, trayendo salvación a través del sacrificio. B. La gloria de la segunda venida. Apocalipsis 19, 11, 16 pinta un cuadro totalmente opuesto. El cielo se abre. Jesús cabalga un caballo blanco. Sus ojos arden como fuego. Su manto está teñido en sangre. Lleva el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos del cielo le siguen. Esta no es una llegada mansa. Es la revelación definitiva de la gloria de Cristo como guerrero, juez y gobernante. Tercero, la cronología de la segunda venida. Según la Escritura, la segunda venida ocurre después de la tribulación de 7 años. A. La tribulación. La tribulación es un tiempo de angustia sin precedentes, descrito en Daniel 9, Mateo 24 y Apocalipsis 6, 18. Incluye guerra, hambruna, terremotos, persecución y el ascenso del anticristo. B. La batalla de Armagedón. El clímax de la tribulación es la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, 16, 19, 11, 19. Las naciones se reúnen para oponerse a Dios, y Jesús desciende en gloria para derrotarlos con la espada de su palabra. C. El milenio. Tras su victoria, Jesús establece su reino milenario. Apocalipsis 20, 1, 6. Él gobierna con justicia, restaura la paz y cumple las promesas hechas a Israel. Cuarto, ¿qué sucede después de la segunda venida? A. La derrota temporal y liberación de Satanás. Satanás es encadenado por 1000 años, pero liberado brevemente para probar a las naciones. Apocalipsis 27, 9. Esto demuestra que, incluso en un reino perfecto, los corazones humanos necesitan redención. B. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 15 describe este evento sobrio. Todos los incrédulos son juzgados según sus obras y arrojados al lago de fuego. La salvación se encuentra solo en Cristo. C. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21, 1, 4 desvela la esperanza final. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Este es el hogar eterno de los redimidos. Una realidad de gozo ininterrumpido y compañerismo con Dios. Quinto, ¿por qué nadie puede predecir la segunda venida? Jesús mismo declaró en Mateo 24, 36, «Pero de aquel día y hora nadie sabe,